histórica rueda de prensa de la categoría Moto 3 del CEP, que decir tiene que hemos vivido todos una carrera apasionante. Además, como decía, hemos hecho historia. Primero, pues una mujer se ha alzado con la victoria, lo cual está todo el mundo encantado. Y luego, además, tengo que deciros, no sé si lo sabéis, pero habéis rodado más rápido que los pilotos del Mundial, con lo cual todos tenéis que estar muy, muy satisfechos. En primer lugar, Alejandro Medina, que, bueno, a todos os voy a contar un poco, os voy a preguntar también que nos contéis las últimas vueltas, cómo os las habéis planteado y Alejandro, sobre todo, el toque que ha habido, qué ha pasado ahí en la última vuelta y cómo te has sentido a lo largo de la carrera, ahí luchando. Bueno, pues me quedo con un pellizco en el estómago porque lo tenía ahí, no lo veía cerca, pero bueno, la última vuelta he salido de la rápida, de la izquierda, me han entrado por los dos lados y bueno, he tapado a Marco, se ha metido Navarro por fuera y después Marco en la siguiente curva nos hemos tocado y bueno, había un poco de lío y eso ha hecho que se distanciaran de esos metros que me han faltado. Al principio de la carrera solo era salir, ver dónde estaba todo el mundo, situarse y ir con calma porque las carreras son largas y esto ya lo aprendí el año pasado. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, poco antes de terminar la carrera estabas cuarto. Parecía que te iba a costar un poco estar arriba, a lo mejor no se te veía con tantas opciones, también te has visto un poco beneficiado del toque y al final, pues segundo. Cuando te estabas planteando las últimas vueltas, ¿qué estrategia seguías? ¿Pensabas que terminarías tan arriba? ¿Podías incluso pensar en la victoria? La estrategia era clara, había que aguantar toda la carrera detrás de ellos para no gastar muchos neumáticos, porque sabía que por motor en la recta se me iba. Entonces tenía que guardar las últimas 2 o 3 vueltas para poder apretar fuerte en las curvas y compensarlo. En la penúltima vuelta tenía pensado ponerme segundo, pero no he podido y me he dado cuenta que en la curva después del sacacorchos, en la rápida, salían más lentos que yo y si tomaba un poco de distancia a rebufo podía ponerme en paralelo y pasarlo frenando. Y así ha sido, lo que pasa es que Marcos ha entrado por dentro y a mí me ha tocado ir por fuera y bueno, no me lo he pensado, he soltado los frenos y me he metido por fuera y bueno, pensaba que en la recta me volverían a pasar, pero como ha dicho Alejandro, se han tocado él y Marcos y bueno, la recta iba a rebufo de María y he pensado, quería pasarla, pero era imposible. El segundo me vale después de una temporada dura la pasada y bueno, ahora a seguir así. Muy bien, muchas gracias. Turno para María. Bueno, preguntarte un poco lo mismo que tus compañeros y luego también, pues, saber si te sentías más cómoda estando líder, que has estado la mayoría del tiempo, o detrás de ellos, porque bueno, pues ha habido momentos que veíamos a 4 pilotos a la vez frenando en paralelo, muchos intentando coger rebufo. Bueno, ha sido apasionante entonces saber cómo te sentías más cómoda y que nos cuentes esas últimas vueltas también. Bueno, ha sido una carrera difícil porque he estado casi toda la vuelta primera y bueno, algunas veces me adelantaban, pero bueno, he mantenido la concentración en las últimas 2 vueltas, no, en las 5, ya estaba un poquito más relajada y bueno, he hecho mi ritmo como he podido porque ya de detrás ya se me iba un poco y bueno, he mantenido la calma y me ha salido bien, pero es la primera vez que estoy así delante y era difícil. Está claro que era difícil. Te voy a hacer una pregunta más. Estoy convencido de que también mis compañeros te van a hacer una pregunta. ¿Eres consciente de lo que has conseguido? Y luego también saber un poco pues, hacia el futuro, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, la verdad es que soy consciente y si los patrocinadores y el apoyo del equipo no podía haber sido posible. Y bueno, me gustaría seguir dando pasos y conseguir metas. Muy bien. Turno para las preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Cómo se gestionan los nervios después del control de la partida? Ha sido complicado, pero bueno, he mantenido la calma, como me ha dicho Emilio, y tranquila, hacer mi carrera. Y bueno, me ha salido bastante bien la salida, me he puesto primera, luego me ha adelantado Medina. Y bueno, he estado tirando un poco detrás de él, me he visto con ritmo y la adelantado ya he hecho mi carrera. Sí, María, me sorprende muchísimo con la naturalidad y la madurez que tratas todo esto. Eres la primera mujer
hecho y sabes que es consciente de que con este nivel pues puedes llegar muy lejos. Bueno, en eso estamos trabajando, en hacer buenos tiempos y seguir seguir mejorando los tiempos y poder llegar a mundial. ¿Qué dices a tu familia? Porque hizo la carrera con tu madre y era tremendo. Mucho nervio, ¿no? Bueno, mi madre, estando delante, lo sufre un poco más. Oye, con la naturalidad que ibas en la carrera, tú eras consciente, porque a mí me ha parecido que eras la que mandabas en el grupo. Estabas delante, estabas detrás, adelantabas. ¿Es así o nos ha parecido algo? ¿Os ha parecido? Bueno, ha sido difícil, ¿no? Pero bueno, me lo he tomado un poco tranquila porque si arreglaba de más me podía caer. Ya las últimas vueltas iba un poquillo.